La última lección, reflexión, estudio, vamos a leer un texto y el título es Dios ha vencido al mundo. Y vamos a leer un texto, se encuentra en Juan, Evangelio de Juan 16:33, dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si todo ocurriera según la voluntad ideal de Dios, nunca habría existido el mal. ¿Tiene sentido eso? Si Dios hubiera ocurrido, o sea, si Dios hubiera predestinado que Adán y Eva iban a ser salvos, no hubiera ocurrido el mal. Pero Dios no predestinó al ser humano, no predestinó la salvación del ser humano. Cuando digo ser humano me refiero a Adán y Eva y generalmente, universalmente, este mundo, este planeta donde estamos. Porque Dios no predestinó al planeta ni predestinó a cada uno de los seres humanos. Si Él hubiera predestinado, entonces hubiera predestinado que Adán hubiera salvado y que Eva se hubiera perdido, o que Eva se hubiera salvado y Adán se hubiera perdido. Desde el arranque del mundo, desde el arranque del primer ser humano, Dios nunca usó la predestinación. Nunca dijo, este se salva, este no. Quiero que se salve y esta otra persona no. Nunca usó la predestinación, sino siempre usó el libre albedrío. Libre albedrío. No somos robots para ser predestinados, para ser programados. Somos seres humanos con libre albedrío de escoger el bien y el mal, que es lo que se le dijo a Adán y Eva. Dios puso el árbol del bien y del mal y le dijo que no tocara el mal, pero que podía tocar el bien, el árbol del bien, pero menos el árbol del mal. Y cuando hay opción de escoger el bien y escoger el mal, la predestinación no funciona, porque hay libertad de escoger el bien o el mal. A ese se le llama libre albedrío. Y cuando se escoge algo y se dice, este va a servir para esto, entonces ese es predestinación. Dios está escogiendo. Si Dios hubiera decidido escoger quién se va a salvar y quién no, entonces nosotros estuviéramos juzgando a Dios como un Dios tirano, un Dios malo, un Dios grosero, un Dios inconsciente, un Dios no consciente, un Dios sin misericordia, un Dios sin amor. ¿Cómo es posible que Dios escoge quién se va a salvar y quién no se va a salvar? Entonces, la predestinación desde Adán y Eva no existió, ni existe. Como dijimos al principio, Dios usa la presciencia que se encuentra en Primera de Pedro 1:2. Él ya conoce quién se va a salvar y quién no. Y él dijo, escogido fuiste desde el principio del mundo, porque él ya sabía quién se iba a salvar y quién no. Él basa su predestinación, él basa su profecía, él basa su enfoque de elección futurista basado de la decisión del ser humano.
y no basado en su decisión. Con el tiempo la tierra será restaurada así en el universo entero y volverá a estar en armonía con la voluntad perfecta ideal de Dios. Mientras tanto, Él hace que su voluntad se cumpla teniendo en cuenta las decisiones libres de sus criaturas. Imagina un concurso de repostería en el que todos los participantes están obligados a utilizar una serie de ingredientes, pero pueden añadir cualquier otro que deseen para hacer el pastel o la torta que quieran. En última instancia, cualquiera, cualquiera que sea la torta que cada repostero decida hacer, ella estará determinada, al menos en parte, por algunos ingredientes que él no eligió. Del mismo modo, dado que Dios se ha comprometido a respetar la libertad de las criaturas, libertad necesaria para el amor. Muchos de los ingredientes que componen la historia del mundo no son elegidos por Dios, sino lo contrario de lo que Él desea, porque Él no quiere ver asesinos, Él no quiere ver guerras, Él no quiere ver terremotos, Él no quiere ver desastres naturales, Él no quiere ver sequías, pero sin embargo nosotros provocamos todas esas cosas. Desde ese punto de vista, la providencia divina no es unidimensional. Dios no controla unilateralmente todo lo que sucede. Dios no tiene control sobre estas cosas. Este hecho implica una visión bidimensional de la providencia de Dios. Algunas de las cosas que suceden son causadas por Dios, pero otras, como todos los males, son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Dios no quiere que ocurran muchas cosas. Dios no quiere que nosotros estemos sufriendo toda la vida. Dios no quiere que nosotros tengamos aflicciones, que sus hijos padezcan de aflicciones. Dios no quiere vernos con preocupación al acostarnos y preocupados al levantarnos. Dios quiere que nosotros nos levantemos felices. Dios quiere que nosotros nos levantemos con una sonrisa en la cara, pero no tristezas, como todo lo que está pasando en la actualidad. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Es importante entender, comparar, hacer contexto para que nosotros entendamos exactamente lo que Dios quiere dar a entender. Porque hay muchas cosas en la Biblia que se necesitan estudio, se necesitan entender. El hecho de que enfrentemos sufrimientos y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. Debemos tener siempre presente el panorama general de gran conflicto. Sin embargo, podemos confiar en que, aunque el mal en sí mismo no es necesario para el bien, Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de acontecimientos que no son buenos. Si confiamos en Dios, Él puede utilizar incluso nuestro sufrimiento para acercarnos a Él, motivarnos a ser compasivos y a cuidar de los demás. Especialmente en tiempos de sufrimiento o dificultad, la fe de las personas puede flaquear porque erróneamente creen que Dios les evitará o deberían evitarles el sufrimiento y las dificultades propias de esta vida. Pero Jesús advierte a sus seguidores que experimentarán dificultades y tribulaciones en este mundo, pero que hay esperanza.
pues él ha vencido al mundo, según 16:34. Juan 16:34 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a leer el comentario de la señora White, que dice así: Cristo sabía que el enemigo acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Es palabra de Dios y eso es lo que el Señor nos dice. Y que nosotros debemos de tener fe en Él. Pregunta: ¿por qué? ¿De qué venció en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está. Déjeme dar mi opinión. O sea, que Dios, o más bien Jesucristo, fue un ejemplo para nosotros. Él dijo: escrito está. O sea, él siempre se aferró de la palabra de Dios. Y nosotros nos olvidamos de eso. Cuando tenemos una tentación o tenemos algún problema serio o cualquier cosa que provoca nuestra fe, nos olvidamos de mencionar escrito está, o nos olvidamos de que hay un escrito está. Continuemos con la lectura. Dijo: y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que ellos fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, según segunda de Pedro 1:4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A causa de la concupiscencia, o sea, los deseos de la carne. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Todo su fuerza es nuestra. Este párrafo se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 98-99. Qué lindo. Cuando tengamos tentaciones, cuando seamos asaltados, dice aquí, miremos al Señor. Y no nuestra debilidad. No miremos nuestra debilidad, sino miremos al Señor. Qué bonito consejo, ¿no? Queridos amigos, hay que meditar y estudiar. El plan de redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio, según Romanos 16:25. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio Dios Cristo sabía de que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo previsión para hacer frente a terribles emergencias.
Tan grande fue su amor y por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, y se encuentra en el deseado de todas las gentes. Esta frase que leí se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 13 y 14. Cuídense mucho, no se vayan a olvidar de los temas de esta semana. En el primer tema fue libre albedrío, amor y providencia divina. La segunda lección es nuestro Dios soberano. La tercera lección, todopoderoso. La cuarta lección, amar a Dios. La quinta lección, voluntad divina ideal y correctiva. Y la última lección, el número 6, es Dios ha vencido al mundo. Por favor, lean, escuchan por favor todos estos temas para que no haya confusión. Hasta pronto.